Pero luego dice algo más. Hay algo que agrava este tropiezo. Dice que todos hemos fracasado, dice que todos hemos fracasado por igual. Ahora bien, eso nos resulta completamente imposible, ¿no es así? ¿Qué es lo que decimos? Bien, lo que decimos en el mejor de los casos es, no digo que esté completamente salvado, pero no soy como ese borracho sin solución o como esa mujer caída. En este mundo hay buenos y malos, hay personas religiosas e irreligiosas, y esa es una distinción muy importante. No debemos decir, argumentamos, que todas las personas están en la misma situación. No debemos decir que no importa lo más mínimo que un hombre sea bueno o malo, o que un hombre sea moral o inmoral, o tenga un código ético o carezca de él. Estás desechando todos los principios morales, invitas al libertinaje y al desenfreno. Eso es mentira, no es cierto. Nos dices que el hombre que está esforzado en vivir una vida buena y ha intentado ser religioso y orar se encuentra en la misma situación que otro que jamás ha orado, que jamás se ha acercado a un lugar de culto y que solo ha vivido para el pecado y el mal, el vicio y la lujuria. Dices que se encuentran en la misma situación de perdición. Eso es justamente lo que dice la cruz de Cristo. La cruz de Cristo dice que no hay diferencia. Por supuesto, esto era lo que enfurecía a los judíos. Pero así es como lo expresa el apóstol en Romanos 3, al escribir sobre esta misma cuestión. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 21, 23. Esto era lo que los sacaba de sus casillas. Nuestro Señor los sacaba de sus casillas. Los apóstoles los sacaban de sus casillas, porque predicaban que realmente en la cuestión de la salvación no había diferencia alguna entre los judíos y los griegos, que el hecho de ser judío no salva, ni tampoco el hecho de haber sido circuncidado, ni tampoco el estar en posesión de la ley. No hay diferencia alguna entre el judío y el gentil, el extranjero, ninguna en absoluto. Todos han pecado, no hay diferencia. Y eso es lo que hiere el orgullo del hombre moderno en la actualidad. El mundo está lleno de bienhechores y personas bien intencionadas. Estas personas están deseosas de arreglar las cosas. Montan una organización, forman una sociedad y otras personas se adhieren a ellas y escriben manifiestos de protesta proponiéndose arreglar el mundo. Y hay una cosa que aborrecen, es la cruz, que les dice que es imposible arreglar el problema de esa forma y que todos se encuentran en la misma situación. No hay diferencia, no hay justo ninguno. Es terrible que se te diga que tus esfuerzos no conducen a nada. Permítaseme expresarlo de esta forma. La cruz es un tropiezo para el orgullo del hombre natural porque no solo dice que todos somos pecadores, que todos somos pecadores por igual, sino que también nos dice que todos somos igualmente impotentes. No podemos hacer nada en absoluto. Nos dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todo lo que tenemos en la mejor consideración no es más que basura y pérdida, y no sirve absolutamente de nada. Y nos dice a nosotros que creemos en nosotros mismos y en nuestra capacidad, que no podemos hacer nada, que somos absolutamente impotentes y completamente incapaces, y aquí es donde nos hiere, y es un tropiezo para nosotros. Condena todos nuestros esfuerzos, es un tropiezo para la mente y el corazón, e igualmente es un tropiezo para la voluntad del hombre. Le dice, no me importa tu fuerza de voluntad, no me importa lo grande que sea, no me preocupa cuáles son tus decisiones, haz lo que quieras, jamás te salvarás a ti mismo. Cumplir nunca yo podré las demandas de tu ley, aunque el celo y el llorar no me dejen reposar, mi pecado no espiarán, solo tú puedes salvar. Estos son versos de Anne Toplady. Nos deja reducidos a la nada, tira por tierra todo aquello en lo que siempre creíamos.
nos deja impotentes e incapacitados, perdidos, condenados, como pecadores merecedores del infierno, y eso es lo que dice de todos nosotros. Y yo afirmo que ese es el tropiezo de la cruz para el hombre natural. ¿Lo has sentido alguna vez, amigo mío? ¿Te has ofendido al oír que tu estado es tal que nada de lo que hagas puede llegar a remediarlo? ¿Te han dicho alguna vez o te has ofendido cuando te lo han dicho? Que estás postrado, impotente en tierra y desesperado, y que a pesar de tus intentos de levantarte y reformarte, acabas viniéndote abajo nuevamente y al final quedarás desesperanzado y derrotado. ¿Has podido oírlo sin percibirlo como un tropiezo y sin aborrecerlo? Si es así, te digo que nunca lo has oído correctamente. Hay algo en ti que no va bien. El hombre moderno, el hombre natural, lo aborrece. Es lo contrario de su culto a la expresión propia, a la creencia en sí mismo, de exaltarse a sí mismo psicológicamente, de confiar en sí mismo y en sus facultades innatas. El hombre moderno se considera más duro, capaz de ser autónomo, con todos sus tremendos conocimientos. Pero aquí tenemos algo que echa todo eso por tierra. La cruz dice que es inútil y que no tiene valor alguno. Ese es el tropiezo de la cruz para el hombre natural. Pero veamos ahora el otro lado. En contraposición a eso, tal como hemos visto anteriormente, el cristiano es alguien que se gloría en la cruz. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Examinémoslo. Para nosotros, eso es lo importante. Podemos advertir lo que dice. No dice meramente que la admire, que la cruz simplemente sea hermosa y maravillosa. No, no. Se queda ahí admirándola o simplemente elogiándola. Iría más lejos aún. No cree simplemente en ella. No acepta meramente su mensaje de forma intelectual. Voy a ponerte a prueba, amigo mío. El cristiano no solo es un hombre que cree en la cruz, también se gloría en ella. ¿Qué quiere decir con eso? Preguntará alguien. Bien, me refiero a lo mismo que el autor del himno cuando dice: en la cruz de Cristo está mi gloria, sobre los siglos se levanta, la luz de la sagrada historia corona su cabeza santa, se regocija en ella. La palabra que utiliza específicamente el apóstol es de gran intensidad, dice: pero lejos esté de mí jactarme. Habla de jactarse, se jacta en ella. Dice que estos judíos son personas que desean que te circuncides a fin de jactarse de sus conversos. Desean jactarse de tu carne. Su objetivo es su propio éxito y su propio renombre. Se glorían en ello y en lo que han hecho. Oh, dice el apóstol, no me glorío en nada y lejos esté de mí hacerlo, sino en la cruz de Cristo. Con eso quiere decir que no solo la admira y cree en ella, sino que le conmueve, le cautiva. Aquí dice, lejos esté de mí gloriarme, sino, en otras palabras, el cristiano no solo se gloría en la cruz, sino que se gloría exclusivamente en ella. No se gloría en ninguna otra cosa. Escucha cómo lo expresa Isaac Watts. ¿En qué me gloriaré, Señor, sino en tu sacrosanta cruz? Hay una exclusividad en ella, lo que significa que para el cristiano es el principal acontecimiento de la historia, lo más importante que haya ocurrido jamás. Significa que para él nada es comparable con su importancia. Significa que lo fundamenta todo en eso, que lo es todo para él, que es lo que es por causa de eso. Quisiera hacer una pregunta a cada creyente cristiano. ¿Te estás gloriando en la cruz? ¿O simplemente dices, por supuesto, yo creo siempre, siempre he creído, me educaron para que así lo hiciera? ¿Puedes hablar así de la cruz? La prueba del cristianismo es si se gloría en ella, si se regocija por ella, si se jacta de ella. Lo es todo para él. Sin ella no tiene nada. Se lo debe todo. La cruz es el centro de su universo en todos los sentidos. Eso es lo que se quiere decir con gloriarse. Permítaseme, pues, plantear una última pregunta por el momento. ¿Por qué se gloria el cristiano en la cruz? Esa pregunta tiene muchas respuestas. En primer lugar, se gloria en ella por lo que ve en ella. O si así lo preferimos, se gloria en ella por lo que le muestra. Ahora bien,
Creo que es aquí donde se encuentra la clave de toda la cuestión. Debo citar a Isaac Watts nuevamente porque creo que lo deja claro. Dice, la cruz excelsa al contemplar. Y no solo que ningún hombre se gloríe en ella hasta haberla contemplado. Si le echas un vistazo, dices, sí, creo en ella. Pero mi querido amigo, estos hombres se conmovieron. Escucha a Isaac Watts, a Charles Wesley. Escúchalos a todos ellos. Estos hombres entendieron de verdad el significado de la cruz. Son incapaces de contenerse, de expresarse. ¿Por qué? El único secreto es que la contemplaron, la observaron y la examinaron. Y como puedes ver, es una prueba magnífica. ¿Cuánto tiempo pasas pensando en la cruz, observándola y examinándola, contemplándola desde todos los ángulos? La cruz excelsa al contemplar, do al Rey de Gloria padeció. Riquezas quiero despreciar, y a la soberbia tengo horror. La contempla fijamente. Ah, lo que se ve es lo que le hace gloriarse en ella. ¿Qué es lo que ve? Menuda pregunta. Permítaseme ofrecer la primera parte de la respuesta. El cristiano se gloría en la cruz porque allí ve el espectáculo más asombroso que ha contemplado o puede contemplar el mundo. Vivimos en una época muy amiga de los espectáculos, en referencia a los acontecimientos y sucesos extraordinarios. Y el cristiano se gloria en la cruz como un espectáculo, porque cuanto más observa la cruz, más ve cómo se le revela la gloria de Dios. Le manifiesta la gloria del Dios Trino, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ve todo ello resplandeciendo ante él. ¿A qué te refieres?, preguntará alguien. Bien, considerémoslo simplemente de esta forma. Contempla la cruz y ve a un hombre colgando en ella. ¿Quién es? La respuesta, tal como nos recuerda Isaac Watts, es Cristo. La cruz excelsa al contemplar, do el Rey de Gloria padeció. Y el cristiano ve esta extraordinaria sucesión de paradojas, las más asombrosas paradojas que haya conocido el mundo o que pueda conocer. Es casi imposible describirlas. Debo recurrir a la ayuda de otro poeta. Gracias a Dios porque lo vieron y pudieron decirlo. Lee lo que dice Wesley al respecto. Hondo misterio. ¿Por qué? Bien, dice, el inmortal hacerse hombre y sucumbir. Ahora bien, ahí tenemos un espectáculo. El inmortal. Aquel que es la vida y en quien es la vida. El eterno desde la eternidad. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Pero el inmortal muere. ¿Dónde puede hallarse un espectáculo semejante en todo el universo? O, considerándolo de la forma en que lo expresa Pedro en el sermón que predicó a los judíos después de que Juan y él hubieran curado al paralítico en la puerta hermosa del templo, dice, ¿sabéis lo que habéis hecho? Habéis inmolado al autor de la vida. Habéis inmolado al que dio comienzo a la vida y al que la controla. Ahora bien, eso es lo que el cristiano ve. Puede decir, contemplo allí a un hombre, pero sé que no solo es un hombre, es Dios hombre. Es Dios el Hijo Eterno que ha descendido a la tierra para vivir en ella. Es el autor de todo. Él lo creó todo y lo sustenta todo. Pero le veo morir. ¿Qué significa esto? Es matar al autor de la vida. Qué difícil es expresarlo, pero estarás de acuerdo en que al hombre moderno le conmueven mucho los espectáculos. Se conmueve y se emociona mucho ante los actos de humillación y degradación propia. Observa su drama televisivo, quizá acerca de algún rey que finge ser un don nadie a fin de hacer el bien, y lo considera emocionante, hermoso y edificante. Oh, es apasionante. Se gloría en ello. Pero observa esto, el autor de la vida recibiendo la muerte. Hondo misterio el inmortal, hacerse hombre y sucumbir. Pero hay otras cosas extrañas que se dan cita en esta cruz. De su cabeza, manos, pies, manarán tristeza y amor. ¡Qué mezcla! Tristeza y amor. ¿Lo ves? ¿Alguna vez llegaron a encontrarse tal tristeza y tal amor? Sin duda, eso es un desafío, ¿no es cierto?
Esta es una pregunta que plantea la cruz a los expertos en teatro, arte y música que conmueven a las personas. ¿Alguna vez se encontraron tal tristeza y tal amor o manaron juntos? No, es único. Este es el espectáculo entre los espectáculos, el mayor espectáculo de todos los tiempos. Escucha otra estrofa. Corona vil de espinas fue la que Jesús por mí llevó. Normalmente las espinas no se asocian a las coronas, ¿verdad? Son extremos opuestos, por así decirlo. La gloria, el brillo y el resplandor de una corona y una corona de espinas, que solo sirve para ser quemada y desechada. Pero aquí se reúnen las espinas de su sien, corona de gloria le son. Nuevamente, ¿qué es lo que veo aquí? Veo a alguien libre de pecado, que no ha pecado jamás, que ofrece una obediencia perfecta a su Padre en todas las cosas. Jamás hizo mal alguno a nadie. Es inocente, puro y limpio. Está completamente libre de pecado. Veo a alguien completa y absolutamente inocente que muere por los malos, viles e indignos, que muere por los pecadores, por los rebeldes, por sus propios enemigos. Por encima de todo ello veo al que ha observado el rostro de su Padre desde toda la eternidad. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, lo que significa que el Verbo, el Hijo, había estado observando el rostro del Padre eternamente, y aquí en la tierra siempre complacía a su Padre. Oraba a su Padre y miraba su rostro. Veo a alguien que siempre ha mirado el rostro del Padre Celestial, su Padre, Dios en la Santísima Trinidad. Veo a la mismísima persona clamando en su agonía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que veo ahí en la cruz. Estas paradojas interminables, estas cosas que parecen absolutamente contradictorias, fundiéndose entre sí, convirtiéndose en una sola cosa, rodeadas de resplandor y de gloria. Luego veo otra cosa también, veo al Señor de gloria, al Verbo, que hizo todas las cosas y sin el que nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Veo a alguien con tal poder que es capaz de hacer todas las cosas y, ciertamente, tal como nos recuerda el autor de la epístola a los Hebreos, aquel por el que todas las cosas subsisten y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que mantiene los átomos, las constelaciones y todo el cosmos unido por medio de su poder, y le veo morir completamente desvalido, en aparente debilidad. Recuerda cómo se le espetó. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Mateo 27:42. Tú que puedes sanar a los enfermos y resucitar a los muertos, desciende. No descendió. El poder y el desvalimiento se conjugan allí simultáneamente. Leo de la muerte de aquel de quien se nos dice que en él estaba la vida. Eso es lo que veo al observar la cruz. Veo morir como un hombre débil y desvalido al que era en forma de Dios. Filipenses 2:6. Veo a alguien cuya preocupación por la gloria de su Padre era tan grande que dejó de lado su propia gloria eterna en su manifestación visible, se humilló y se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Ciertamente adoptó la forma y la semejanza de un siervo y se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte. Eso es lo que veo, su preocupación por la gloria de su Padre. Veo su obediencia, que llegó hasta la muerte en la cruz. Padre mío, dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿De qué se trataba? De tu culpa y la mía, de tu castigo y el mío. Cargó con todo. ¿Para qué? Para que Dios fuera glorificado y por encima de todo fuera justo. Rindió una obediencia perfecta para honrar y glorificar a su Padre. Pero al mirarle otra vez, lo que veo por encima de cualquier otra cosa es el amor que le llevó a hacer todo eso. Amor tan grande, sin igual, que significa: dejemos que el apóstol mismo nos ofrezca la respuesta. Así es como lo expresa, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente,
Apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, de 6 al 10. Se reduce a esto, querido amigo. Está muriendo ahí por causa de su amor hacia ti, su amor hacia mí, su amor hacia los pecadores, los rebeldes, los enemigos. Murió por personas que le aborrecían. Mientras moría allí, Saulo de Tarso le aborrecía, pero estaba muriendo por él, tal como Pablo, por utilizar el nombre que recibió posteriormente, lo expresó después: el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. No esperó a que Pablo se convirtiera para amarle. Le amó tal como era, como alguien que blasfemaba contra él, que le perseguía y le injuriaba. Le amó aun cuando Saulo de Tarso blasfemaba contra su santo nombre y ridiculizaba su afirmación de ser el Hijo de Dios y el Señor de gloria. Cuando ridiculizaba la idea de que estuviera aquí para enseñarnos, morir por nosotros y salvarnos, y volcaba todo su escarnio sobre él. Mientras Pablo hacía eso, él estaba muriendo por Pablo, y estaba haciendo lo mismo por ti y por mí. Tú, que le has injuriado, has blasfemado contra él, le has aborrecido y has considerado que toda esta predicación de la cruz es un tropiezo, lo hizo por ti. Esas son las dimensiones de su amor. ¿Qué es lo que veo al contemplar la excelsa cruz? Eso es lo que veo. Veo un espectáculo que el mundo jamás había visto y jamás volverá a ver. Veo al Hijo de Dios soportar el castigo de mis pecados, al príncipe de la vida que muere para que yo pueda vivir, para que pueda convertirme en un hijo de Dios y pasar la eternidad en la gloria con él. Y eso es solo el comienzo. Yo afirmo que lo que vemos en la cruz es la gloria de la divinidad que resplandece sobre nosotros primeramente en el rostro de Jesucristo. ¿Lo has visto? Si has atisbado siquiera un poco de lo que he estado intentando decir, debes gloriarte en ello. No te limites a creer simplemente en ello, no te limites a alabarlo. Di: amor tan grande y sin igual, a cambio exige todo el ser. Una lealtad absoluta, una rendición absoluta. Vivo para Él. Él murió por mí. En otras palabras, lo expresamos como el famoso conde Zinzendorf, el gran dirigente moravo. El punto de inflexión en su vida fue ver aquel retrato de Cristo con una pequeña inscripción: Cristo muriendo en la cruz. Observó la imagen, él, el conde culto y adinerado, y esto es lo que leyó: hice esto por ti, ¿qué harás tú por mí? Vio que solo había una respuesta, y esta fue su confesión durante el resto de su vida: no tengo otra pasión más que él, y solamente él. Lejos esté de mí de gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees de verdad que el Hijo de Dios descendió del cielo y murió en esa cruz por ti? ¿De verdad lo crees? No puedes creerlo genuinamente sin gloriarte en ello. Si de verdad lo crees y entiendes lo que significa, bien lo es todo para ti. O lo es todo, o no es nada. ¿Te glorías en la cruz, amigo mío? Si lo haces, puedes fiarte de mí. Has sembrado, y estás sembrando para el Espíritu, y cosecharás vida eterna.